Bienvenidos a un nuevo video de noticias y mejor pónganse cómodos porque habrán noticias de tus idols favoritos. Y antes de comenzar, síguenos en todas nuestras redes donde también podrás disfrutar de más noticias y de contenido exclusivo con idols de K-pop antes de que sea estrenado en YouTube. Y si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita. Podrás encontrar todas nuestras redes en la descripción. Empecemos con nada más y nada menos que con Blackpink. Y es que están de fiesta ya que se han convertido en el primer canal coreano en YouTube en recibir el botón de rubí que la plataforma otorga a los creadores luego de superar los 50 millones de suscriptores. Este botón es completamente personalizado para cada canal, por lo que contará con un diseño único. Se publicó un teaser de lo que será su diseño y esperemos que podamos verlo oficialmente muy pronto. Por otra parte, las chicas de Twice también tienen muchos motivos para celebrar, ya que se ha confirmado que superaron oficialmente los 10 millones de álbumes vendidos desde que debutaron en 2015, pues se informó que han vendido casi 6 millones de álbumes coreanos más otros 4 millones de álbumes en japonés. Felicidades por este gran logro. Y si de logros hablamos, BTS no podía faltar. Y primero, su canción actual Life Goes On se ha convertido en la primera canción mayormente coreana en la historia en alcanzar la primera posición de la lista Hot 100 de Billboard. Y aunque también lo lograron con su canción anterior Dynamite, recordemos que es una canción en inglés y no en coreano. Jimin de BTS también la rompe, ya que su popular canción en solitario Future se ha mantenido como el sencillo digital de un solista coreano con más ventas en la lista de los sencillos internacionales más vendidos de Billboard, completando un total de 38 semanas en esta lista. Por otro lado, Suga de BTS, o conocido como Agusty como solista, ha sido el único artista solista coreano en el top 10 de la lista de álbumes mundiales de fin de año en la plataforma de Billboard, pues ocupó la 10ª posición, mientras que BTS como grupo se quedó con el primer lugar. Pero Jungkook no se queda atrás, ya que se ha convertido en la primera persona en la historia en superar las 25.000 millones de visitas con su hashtag individual en TikTok. Es decir que Jungkook es la persona más vista en TikTok, y esto cuando ni siquiera tiene su propia cuenta, una completa locura. Sigamos con Kekai, integrante de EXO y Supergram, celebra ya que su canción que es la canción principal de su primer mini álbum, ha sido todo un éxito, pues alcanzó la primera posición de la lista de iTunes en un total de 34 países, mientras que el mini álbum en cuestión también dominó la lista de iTunes en 55 países. Ya está por terminar 2020 y las plataformas musicales más importantes nos siguen revelando sus listas de fin de año. Y primero Billboard nos reveló la lista de los mejores 10 artistas sociales de 2020, la cual fue dominada completamente por el K-pop, pues 7 grupos de K-pop ocupan la lista, con BTS en la primera posición por cuarto año consecutivo. La plataforma de Spotify nos ha revelado a los mejores artistas y canciones de K-pop en 2020. Primero, la lista de los mejores artistas de K-pop fue dominada por Stray Kids, Twice, Blackpink y BTS. En pantalla puedes ver la lista completa. En la lista de las canciones de K-pop más reproducidas en Spotify, Blackpink y BTS fueron los líderes, ya que dominaron las primeras 8 posiciones, siendo Dynamite de BTS la canción más reproducida del año. Continuemos con que Hwasa, mi solista favorita Chungha, Taeyeon y IU dominan la lista de las mejores solistas femeninas de K-pop de 2020. De igual manera, RM de BTS, Baekhyun, Chico y Agusty fueron seleccionados como los mejores solistas masculinos de K-pop en todo lo que ha sido 2020. Y por último, Spotify nos reveló la lista de los OST coreanos más reproducidos de la plataforma. Y la primera posición fue ocupada por la hermosa canción Sweet Night, interpretada por V de BTS, que hizo parte de la banda sonora del popular drama de Netflix Itaewon Class. Y para terminar con esta larga lista de logros, YouTube nos ha revelado los 10 videos musicales más vistos en Corea durante 2020, donde Blackpink ocupó la 9ª y 4ª posición respectivamente con Lovesick Girls y How You Like That. El solista Chico se quedó con la 2ª posición con su popular canción Any Song, y finalmente Dynamite de BTS dominó el primer lugar. En otras noticias, se ha confirmado que los premios Golden Disc Awards en su entrega número 35 sí serán llevados a cabo, pues se anunció que serán realizados los días 9 y 10 de enero de 2021. El primer día serán premiadas las canciones digitales y el segundo serán premiados los álbumes físicos. Este evento sería la tercera premiación más importante de Corea y más detalles serán anunciados próximamente. Continuemos con que los chicos de Pentagon nos han anunciado la nueva fecha para su próximo concierto en línea titulado We'll Back, que inicialmente estaba programado
programado para el 29 de noviembre. Su nueva fecha será el 13 de diciembre y también se confirmó que Hui será parte del concierto, pues recordemos que su servicio militar que iniciaría el 3 de diciembre fue pospuesto, y su nueva fecha de enlistamiento también será revelada pronto. Esta es una gran noticia y es que Blackpink se prepara para realizar un concierto en línea, el cual será titulado The Show, y ya nos han revelado sus primeros videos promocionales. Este concierto será llevado a cabo el próximo 27 de diciembre y podremos disfrutarlo de la manera más sencilla que he visto hasta el momento, pues será transmitido directamente en su canal de YouTube, y para verlo solo deberás hacerte miembro de su canal comprando alguna de las dos membresías disponibles, que tendrán un valor de $33 y $44 respectivamente. Las chicas novatas de Luna Solar, quienes acaban de debutar este año, han anunciado el nombre oficial de su club de fans. El nombre de su fandom será Hedal, cuyo significado sería Sol y Luna en idioma coreano, y me pregunto si habrá algún Hedal por aquí. Monsta X fueron los recientes invitados del famoso programa estadounidense Good Day New York de la cadena Fox, en el que conversaron un poco de varios temas sobre cómo ha sido promocionar durante la pandemia, y también hablaron sobre su nuevo álbum Fatal Love que fue lanzado recientemente. De igual manera, Twice fueron las recientes invitadas del famoso programa The Late Show with Stephen Colbert en Estados Unidos, pues participaron en la serie Play at Home interpretando su reciente canción I Can't Stop Me. Por otra parte, BTS fueron los invitados del reciente evento FNS Music Festival de la cadena japonesa Fuji TV. El grupo se presentó en la primera noche del festival e interpretaron su exitazo mundial Dynamite. Hablando de BTS, Jin acaba de cumplir 28 años y puso al mundo de cabeza con millones de felicitaciones de todas las redes sociales. Y para celebrarlo, Jin compartió una nueva canción en solitario titulada EBS en la plataforma de SoundCloud, y también saludó a sus fanáticos por medio de una carta. Esperemos que siga con nosotros muchísimos años más. Se acaba de lanzar el tráiler oficial del próximo concierto de fin de año preparado por Beat Hit Entertainment, el cual será titulado New Year's Eve Live. Este evento será transmitido en la plataforma de Weverse y contará con la participación de BTS, Legion, Bumchu, Newest, Chifren, TXT y el nuevo grupo Enhypen. Este concierto está programado para el mismísimo 31 de diciembre. Jungkook de 2PM se prepara para volver con el estreno de su tercer mini álbum, el cual será titulado 20 Minutes. Ya nos ha revelado sus imágenes promocionales en varios conceptos y un adelanto de lo que serán sus canciones. Este regreso está programado para el 9 de diciembre. Continuemos con que los chicos de Ghost 9, quienes aparecieron recientemente en el canal como invitados, están por hacer su primer regreso, con el estreno de su segundo mini álbum, el cual será titulado Pre-Episode 2 Wall. Nos han revelado sus imágenes y videos promocionales, así como su calendario de actividades. Este regreso será el 10 de diciembre y esperemos que les vaya bien. Ese mismo 10 de diciembre habrán 3 regresos más, y primero la solista Becky Erin se prepara para su regreso con el lanzamiento de su segundo álbum completo titulado Tell Us About Yourself. Ya nos ha revelado su lista oficial de 14 canciones y su primer video conceptual. También el 10 de diciembre el famosísimo cantante y actor Lee Seung-gi finalmente volverá con su séptimo álbum completo que será titulado The Project. Este álbum fue anunciado hace ya un tiempo y nos reveló el teaser del video musical para su canción principal, I Will. Y por último, ese 10 de diciembre tendremos a mi solista favorita Chonja con el lanzamiento de su tercer sencillo de prelanzamiento titulado X, el cual será otra canción adelantada de su próximo primer álbum completo en solitario que será lanzado en el mes de enero, y ya nos está revelando sus imágenes teaser. El grupo ONEWE no se queda atrás, ya que planean volver con su primer sencillo, el cual será titulado Memory Illusion. Ya nos enseñaron su lista de canciones y nos siguen revelando sus imágenes promocionales. Este regreso está programado para el 11 de diciembre. Y terminemos con que Taeyeon de Girls' Generation también se unirá a la fiesta, ya que volverá con su cuarto mini álbum como solista que llevará por nombre What Do I Call You. Ya nos reveló su primera imagen conceptual y su calendario de actividades. Este regreso será el próximo 15 de diciembre. Se viene una nueva serie coreana en Netflix y se trata de Sweet Home, serie que será protagonizada por el actor Song Kang, que seguramente ya lo conoces ya que es el mismo actor que interpreta a Suno en Love Alarm. Esta serie será de género thriller y será estrenada el 18 de diciembre. La solista Ben ha regresado con un nuevo sencillo digital titulado Lonely Night y este es su video musical. Los chicos de UMBS vuelven con un nuevo sencillo titulado The Prologue, que es una canción dedicada a sus fanáticos. La legendaria solista Boa regresa con su 10º álbum completo en coreano, y este es el video musical para su canción principal, Better.
Los chicos novatos de B173, quienes acaban de debutar, siguen promocionando su primer mini álbum y este es el video para su canción It's All You. El clásico trío de Gabby and Jay regresa con nueva música y este es el video musical de su nueva canción Last Christmas. Monsta X entra a la lista y este es el video musical de la versión en japonés de su reciente canción Love Killa. Terminemos con NCT 2020 y este es el video musical para su canción Resonance, en el que podemos ver a todos sus integrantes. Como siempre, no todas las noticias pueden ser buenas, y es que se ha confirmado recientemente que la gran solista Chungha dio positivo en su prueba de COVID. Esta noticia ha sido de gran tendencia en las últimas horas, ya que se informó que muy poco tiempo antes de que fuera diagnosticada, Chungha se reunió con varias idols de K-pop en una reunión privada, en la que estaban presentes Mina de Gugudan, Chaeyoung de Daya, Yeonjong de Cosmic Girls y Sana de Twice. Al principio la solista recibió una gran cantidad de críticas por ser considerada irresponsable, pero luego se informó que accedió a esta reunión ya que había dado resultado negativo en su primera prueba, y que el resultado de la segunda prueba que dio positiva se diagnosticó justo después de la reunión. En fin, esperemos que esto no se salga de control y que se recupere pronto. Y terminemos con la última noticia de este video, y es que la ley Gu-hara finalmente ha sido aprobada oficialmente. Esta ley fue propuesta por el hermano de la cantante, que en paz descanse, ya que luego de la muerte de su hermana, la madre de ambos pretendía quedarse con la mitad de la herencia de Hara luego de haberlos abandonado cuando eran niños. Esta nueva ley restringe que de ahora en adelante las herencias sean entregadas a familiares que no cumplieron con sus deberes parentales, incluso sin importar si son sus propios padres. Aparentemente se ha hecho justicia y dinos en los comentarios tu opinión acerca de este tema.